La noche se acercaba, y la atmósfera de mi mansión rebosaba de expectativa. El tiempo que pasé organizando la gala de arte me dejaba ansiosa, pero también emocionada. El arte siempre ha sido mi pasión, una extensión de mi alma, y cada pieza de mi colección era como un fragmento de mí misma. Sin embargo, mientras me arreglaba, un creciente malestar se instalaba en mi pecho, algo que no podía identificar. «Estás hermosa, Sofía», dijo Miguel, mi empleado, mientras yo ajustaba el collar de perlas que mi abuela me había dejado. Él estaba parado en la puerta de mi habitación, con una expresión que mezclaba admiración y un toque de preocupación. Siempre era así, Miguel tenía una forma de percibir cuando algo no estaba bien, incluso cuando intentaba ocultarlo. «Gracias, Miguel», respondí, tratando de esbozar una sonrisa. «Pero sabes que la verdadera belleza está en las obras que están a punto de ser admiradas». Él asintió, pero su mirada se desvió hacia la estantería donde la pintura antigua estaba expuesta. Era una obra que había adquirido en una subasta hace años, una pieza que siempre me había fascinado, pero que también cargaba un aire de misterio. Con el corazón acelerado, caminé hasta la ventana y observé a los invitados comenzando a llegar. Había artistas, críticos de arte y coleccionistas, todos ansiosos por admirar mi colección. Pero, por algún motivo, la presencia de Miguel me dejaba inquieta. Siempre había sido más que un empleado para mí, era alguien a quien respetaba profundamente, pero también me recordaba un tiempo en que no era esta mujer fuerte y exitosa. Mientras me preparaba, no pude evitar mirar a Miguel nuevamente. Él estaba absorto, observando la pintura antigua, su expresión era de curiosidad y un toque de reverencia. «¿Qué ves, Miguel?», pregunté, tratando de romper el silencio que flotaba entre nosotros. «Es como si la pintura estuviera escondiendo algo, algo que quiere ser descubierto», respondió, su mirada aún fija en la obra. «A veces, el arte habla más de lo que las palabras pueden expresar». «Estás poético hoy», bromeé, pero una parte de mí estaba intrigada. ¿Qué quería decir con eso? ¿Había algo en la pintura que no había percibido? La curiosidad me consumía, pero antes de que pudiera interrogarlo más, el timbre sonó, anunciando la llegada de los primeros invitados. La gala comenzó y, mientras saludaba a los invitados, mi mente vagaba hacia la pintura. Miguel se alejó para unirse a los otros empleados, pero lo observaba de reojo. Él parecía distante, como si estuviera en un mundo aparte, sumido en pensamientos. Eso me incomodaba. Durante la noche, mientras conversaba con los coleccionistas, me di cuenta de que estaban fascinados por la pintura. «Es una pieza increíble, Sofía». «Dicen que tiene una historia fascinante detrás», comentó uno de ellos, un crítico de arte renombrado. Aquellas palabras resonaron en mi mente, y me volví hacia Miguel, que estaba al fondo, observando la escena. Fue entonces que un impulso irracional se apoderó de mí. «Miguel», llamé, y él se volvió, sorprendido. «Ven aquí». Él dudó un momento antes de acercarse, y una ola de ira inesperada surgió dentro de mí. «No deberías estar aquí, tocando mis cosas». No podía controlar la intensidad de mi voz. «Siempre estás tan perdido en tus propios pensamientos, ¿qué estabas haciendo con la pintura?». La expresión de Miguel cambió instantáneamente, una mezcla de sorpresa y desánimo cruzó su rostro. «Solo quería entender más sobre ella, Sofía. La pintura tiene algo especial, y pensé que tal vez quisieras saberlo también». «No tienes derecho a tocar mis cosas, Miguel, eres solo un empleado». Las palabras salieron más crueles de lo que pretendía. El ambiente a nuestro alrededor parecía congelarse, y las miradas de los invitados se volvieron hacia nosotros. Él retrocedió, la tristeza evidente en sus ojos. «Perdóname, Sofía. No quería faltarte al respeto ni a tu propiedad. Yo, solo pensé que podría ayudar». Su voz estaba entrecortada, y me di cuenta de que había ido demasiado lejos. «Estás despedido». Las palabras salieron como un grito, y de inmediato, me arrepentí de haberlas dicho. Pero la ira continuaba consumiendo mi corazón, y no podía dar marcha atrás. Miguel quedó en silencio, su expresión de decepción transformándose en una máscara de dolor. «Si eso es lo que realmente quieres»,
lo aceptaré, respondió, la voz baja y firme. Pero sepas que hay algo más sobre la pintura que necesitas saber. No solo estoy hablando de arte, Sofía. Hay secretos que aún no has descubierto. Él se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejándome sola con la confusión y la ira. ¿Qué quiso decir? ¿Qué más podría haber en esa pintura? Antes de que pudiera procesar todo, él salió, y la puerta se cerró con un eco que parecía resonar en mi mente. La gala continuó, pero la ligereza del evento se disipó. Las conversaciones a mi alrededor se convirtieron en un murmullo distante, y me vi perdida en pensamientos. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué había reaccionado de esa forma? Algo dentro de mí estaba cambiando, y no sabía cómo lidiar con eso. Cuando finalmente logré alejarme de la multitud y fui a mi oficina, me di cuenta de que la mansión estaba en un silencio perturbador. Al mirar la pintura, sentí una ola de emociones conflictivas. La había adquirido por su belleza, pero ahora sentía como si estuviera cargando un peso, un fardo que no comprendía. Al día siguiente, mientras intentaba distraerme con los preparativos para la gala de arte, me di cuenta de que pequeños objetos estaban desapareciendo de mi colección. Era como si alguien estuviera divirtiéndose a mi costa. En medio de esto, una sombra pareció pasar por la sala, y me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Solo el silencio de la mansión. La inquietud que me había acompañado la noche anterior parecía intensificarse. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era solo mi mente jugando trucos, o había algo más en juego? La idea de que la pintura pudiera estar relacionada con este misterio me consumía, y no podía alejarme de la sensación de que había algo oculto. Cuando llegué a mi oficina, encontré una carta anónima sobre mi mesa. El papel estaba amarillento y las palabras escritas a mano eran cuidadosas, casi elegantes. La pintura guarda secretos que van mucho más allá de la superficie. El pasado está más cerca de lo que imaginas, decía la carta. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Y quién habría dejado eso allí? A esas alturas, estaba tomada por la curiosidad y el temor. Miré de nuevo la pintura, sintiendo que me estaba llamando de una manera que no podía explicar. ¿Qué había intentado decirme Miguel? Sus palabras resonaban en mi mente, y la conexión que había sentido con él antes de todo esto parecía más fuerte que la ira que había sentido. Necesitaba respuestas, y las preguntas comenzaron a acumularse. La pintura, Miguel, los objetos desapareciendo, todo parecía entrelazado de alguna manera. Lo que no sabía era que la búsqueda de esas respuestas me llevaría por un camino que desafiaría todo lo que creía sobre mi propia vida y pasado. La gala de arte que había planeado con tanto cuidado llegó. La mansión, iluminada por candelabros de cristal, estaba llena de invitados elegantes, todos admirando las obras que cuidadosamente había seleccionado a lo largo de los años. Cada canto de aquella casa, cada pared adornada con cuadros valiosos, era un reflejo de quien yo era, una mujer fuerte, decidida y, sobre todo, una coleccionista apasionada. Sin embargo, mientras circulaba entre los invitados, una sensación inquietante me acompañaba, como una sombra que se negaba a disiparse. Era como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Fui abordada por un grupo de coleccionistas que hablaban con entusiasmo sobre la pintura antigua que poseía. «Esa es una obra rara, Sofía», dijo uno de ellos, con un brillo en los ojos. «Dicen que tiene una historia fascinante detrás. ¿Sabes que algunos creen que posee un poder oculto?» Sonrió, pero no pude reír. La verdad es que, por más que intentaba distraerme, la imagen de Miguel, mi ex empleado, se instaló en mi mente. Cuando finalmente logré alejarme del grupo, me dirigí a mi estudio privado. La pintura estaba allí, imponente y misteriosa, como un enigma que no podía descifrar. La miré, recordando la rabia que sentía al despedir a Miguel. La manera en que él estaba absorto en sus observaciones me irritó. ¿Por qué estaba tocando mis cosas? Y, sin embargo, la mirada triste que dejó al salir aún resonaba en mi mente. Él había dejado algo en el aire. Algo que aún no entendía. Salí de la sala y fui a la terraza, intentando respirar un poco de aire fresco.
Las estrellas brillaban en un cielo despejado, pero la tranquilidad de la noche no me calmaba. Necesitaba respuestas sobre la pintura, pero, más que eso, necesitaba entender por qué Miguel había intervenido en ella. ¿Qué secretos había percibido que yo aún no había descubierto? Cuando volví a entrar, la gala continuaba en pleno apogeo, pero me sentía cada vez más distante. El clima festivo no lograba alcanzar la inquietud que crecía dentro de mí. Al sentarme en un rincón, observando a los invitados bailar, sentí un escalofrío. Era como si alguien me estuviera observando. Decidí que era hora de volver a casa. La gala podría continuar sin mí, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Al llegar a casa, fui recibida por un silencio inquietante. La mansión parecía diferente, como si los ecos de las risas y conversaciones que habían llenado el aire hubieran sido engullidos por un vacío profundo. Mientras caminaba por el pasillo, noté que algunas cosas en mi colección parecían haber desaparecido. Objetos pequeños, pero significativos, que estaba segura de que estaban allí antes de salir. La inquietud en mi estómago se transformó en ansiedad. Quizás solo estoy cansada, pensé, intentando convencerme de que no había nada de malo. Pero cuando una sombra pasó rápidamente por mi visión periférica, mi corazón se disparó. No estaba sola. La sensación de que alguien estaba allí, acechándome, se intensificó. Con cautela, me moví por la casa, revisando cada rincón, pero no encontré nada. Sin embargo, la idea de que había alguien allí, al acecho, no me dejaba. Al día siguiente, mientras intentaba recuperarme del evento de la noche anterior, encontré una carta anónima sobre mi mesa de café. El papel estaba amarillento, y la caligrafía era elegante, pero extraña. La pintura esconde secretos que su familia no quiere que descubra, decía. La verdad está entrelazada en su linaje. Mi corazón se hundió. ¿Qué significaba eso? ¿Había una conexión entre la pintura y mi familia que desconocía? Sentí una ola de curiosidad mezclada con temor. ¿Quién podría haber enviado esto?, me pregunté a mí misma, mientras mi mente corría. ¿Qué más no sabía? Necesitaba respuestas, y, como un instinto primitivo, me di cuenta de que la única manera de conseguirlo era volver a conectar con Miguel. Él había mencionado que había algo más sobre la pintura. Algo que podría ser la clave para desentrañar este misterio. Decidí que necesitaba encontrarlo. Con el corazón acelerado, me dirigí al café que él solía frecuentar. En cuanto entré, el aroma de café fresco y el murmullo de los clientes me acogieron, pero mi atención estaba enfocada en encontrar a Miguel. Él estaba allí, sentado en una mesa en el rincón, con una mirada pensativa. Cuando entré, levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Había una tensión en el aire, una mezcla de resentimiento y una curiosidad compartida. «Hola, Sofía», dijo, un tanto sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Yo, necesitaba hablar contigo», respondí, un poco nerviosa. «¿Sobre la pintura?» Él dudó, como si estuviera ponderando si debía o no abrirse. «No sé si es una buena idea, Sofía. Me despediste. Y ya no soy tu empleado». «Lo sé», dije, intentando mantener la voz calma. «Pero tú también dijiste que había algo más que necesitaba saber. Aquel día, cuando mirabas la pintura, ¿qué viste?» Miguel miró la mesa, pensativo. «Es complicado». Yo, me di cuenta de que la pintura posee símbolos, y esos símbolos pueden estar conectados a algo que está en tu linaje. Algo que podría ser peligroso. ¿Peligroso?, repetí, la inquietud creciendo dentro de mí. ¿Qué quieres decir con peligroso? No puedo explicar todo aquí, dijo, mirando a su alrededor en el café. Vamos a salir, por favor. Necesitamos un lugar más seguro para conversar. Asentí, y juntos dejamos el café. Caminamos por las calles tranquilas, la tensión entre nosotros gradualmente disipándose. Miguel comenzó a compartir algunas historias sobre su infancia, y yo también me abrí, hablando sobre la presión que sentía de ser la mujer fuerte que todos esperaban que fuera.
Las barreras entre nosotros parecían desmoronarse, y, en un momento de vulnerabilidad, él reveló: siempre soñé con ser artista, pero desistí por las expectativas de mi familia. Nunca tuve el valor de seguir mis sueños. Es difícil, ¿no?, respondí, conmovida. Yo también siento eso. La presión de mantener una imagen, de ser siempre fuerte. A veces, me siento tan sola. Y así, mientras caminábamos, compartiendo nuestros dolores y sueños, creamos un vínculo inesperado. Era como si estuviéramos buscando algo que trascendiera nuestras diferencias de clase, algo que uniría nuestras historias de manera inexplicable. Finalmente, encontramos un parque tranquilo, lejos de la agitación de la ciudad. Nos sentamos en un banco bajo un árbol y, por un momento, el silencio entre nosotros era cómodo. Sofía, comenzó Miguel, sé que estás en busca de respuestas sobre la pintura. Pero, antes de hablar más sobre eso, necesitas entender que hay cosas que pueden cambiar tu vida para siempre. ¿Estás dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser? Sí, respondí, mi corazón latiendo con fuerza. Necesito saber. No puedo seguir viviendo en la ignorancia. Él asintió, y entonces comenzó a explicar los símbolos que había encontrado en la pintura, su conexión con leyendas antiguas y los secretos que podrían estar escondidos en mi linaje. Mientras hablaba, me di cuenta de que esa conversación no solo trataba sobre la pintura, sino también sobre nosotros. Nuestras vidas se entrelazaban de una forma que nunca podría imaginar. Y así, en una tarde soleada, bajo la sombra del árbol, comenzamos un viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. La luz del café donde había encontrado a Miguel era suave y acogedora, en contraste con la tormenta de emociones que me asolaba. Aquel lugar, generalmente un refugio para mí, ahora era un campo de batalla interno. En cuanto entré, vi a Miguel en una mesa al fondo, absorto en sus pensamientos, una taza de café casi fría delante de él. Mi corazón se aceleró al acercarme, recordando el momento en que lo despedí. Su mirada, que antes era de respeto, ahora parecía cargada de tristeza y decepción. «Hola, Miguel», le dije, intentando disimular la aprensión en mi voz. Él levantó la cabeza lentamente, y nuestras miradas se cruzaron. La tensión en el aire era palpable. «Sofía», respondió, sin mucho entusiasmo. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Yo, necesitaba hablar contigo», confesé, sentándome frente a él. «Sobre la pintura». Él dudó, observándome con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «No deberías haberme despedido». «No tengo nada que decir sobre eso». «Sé que me equivoqué», dije, la sinceridad en mis palabras casi me sorprendió. «Pero algo extraño está sucediendo en la mansión. Objetos desaparecen, y siento que hay algo más en esa pintura de lo que imaginaba. Mencionaste que había algo que necesitaba saber». Miguel respiró hondo, pesando cada palabra. «Esa pintura tiene símbolos, Sofía. Símbolos que pueden estar conectados a un legado sombrío en tu familia». ¿Legado sombrío? La palabra resonó en mi mente, reavivando la inquietud que me acompañaba. ¿Qué quieres decir con eso? No puedo simplemente contártelo todo. Necesitas entender que estas cosas son peligrosas. Lo que está enterrado en el pasado puede no gustar de ser descubierto, dijo, la seriedad en su tono haciendo que mi estómago se apretara. No tengo elección, Miguel. Necesitamos saber la verdad, ¿puedes ayudarme? Mi voz temblaba un poco, pero estaba decidida. La curiosidad y el miedo estaban en un constante enfrentamiento dentro de mí. Él dudó una vez más, la mirada distante. ¿Y si te digo que no puedo? Que es mejor que olvides esa pintura y sigas adelante. Pero no puedo. Necesito entender lo que está pasando, y tú eres la única persona que sabe algo sobre esto. La frustración se hizo evidente en mi voz, y me di cuenta de que me estaba poniendo en una posición vulnerable. Lo siento, no quería gritar. Miguel me miró, y por un momento, el silencio entre nosotros se volvió pesado, como si el café a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Entonces, algo cambió en su mirada. Pareció soltar un peso que cargaba.
Está bien, te ayudaré. Pero necesitas estar preparada para lo que puedes descubrir. Le agradecí con un gesto de cabeza, sintiendo que esa era la primera vez que realmente nos estábamos conectando. Gracias, Miguel. Yo, no sé por dónde empezar. Necesitamos mirar más de cerca los símbolos en la pintura. Pueden darnos pistas sobre lo que está pasando, sugirió, y noté un brillo de determinación en sus ojos. ¿Aún tienes acceso a la mansión?, preguntó de repente. ¿Podemos empezar allí? Sí, soy la propietaria, por supuesto, reí nerviosamente. Pero no sé si es seguro volver. Esas sombras, me asustan. Si algo te asusta, es porque hay algo que necesita ser descubierto. Vamos juntos, no te dejaré sola, dijo, y sus palabras me trajeron un inesperado consuelo. Algo en su presencia me hacía sentir que, incluso frente a lo desconocido, no estaría sola. Está bien. Vamos, concordé, y nos levantamos, listos para enfrentar lo que sea que nos aguardara en la mansión. Mientras caminábamos, la ciudad parecía más viva que nunca. El tráfico apresurado, las personas moviéndose como si estuvieran en una película, y yo, ahora, era una espectadora de una historia que no sabía cómo terminaría. El peso de la pintura y de los secretos de mi familia flotaba sobre mí como una nube oscura. En cuanto llegamos a la mansión, el aire estaba pesado. La puerta chirrió al abrirse, y la oscuridad del vestíbulo me envolvió. Era como si la casa estuviera respirando, esperando por nosotros. Vamos directo a la sala principal, dije, intentando calmar mi corazón acelerado. Miguel me siguió en silencio, su presencia a mi lado dándome valor. Al entrar en la sala, la pintura antigua estaba allí, imponente y silenciosa, como un testigo de los acontecimientos que estaban por venir. El cuadro parecía más enigmático de lo que recordaba. Los colores vibrantes ahora parecían escondidos bajo una capa de polvo de secretos. Vamos a examinar los símbolos, sugirió Miguel, acercándose a la pintura. Se inclinó para mirar más de cerca, y yo lo seguí, la curiosidad tirándome hacia él. ¿Ves algo?, pregunté, intentando descifrar los detalles que hasta entonces parecían comunes. Sí, dijo, su dedo trazando una línea entre los símbolos. Aquí, estos dos juntos, representan una alianza. Puede ser una conexión entre dos familias, un pacto. ¿Y eso es bueno o malo?, pregunté, con la voz temblorosa. Depende de cómo lo veas. A veces, las alianzas pueden formarse por amor, otras veces, por venganza, respondió, sus ojos fijos en la pintura, como si buscara respuestas que estaban escondidas en las capas de pintura. Venganza, eso me recuerda a la carta que encontré. Mencionaba un secreto familiar, dije, recordando la sensación de pavor que me acompañó al leer esas palabras. Si hay un secreto, entonces es algo que necesita ser revelado, dijo Miguel, alejándose un poco de la pintura y cruzando los brazos. Necesitamos entender lo que sucedió entre tus familias. ¿Cómo sabes tanto sobre esto?, pregunté, intrigada. Mi abuela siempre hablaba sobre las historias de las familias locales. Había mucho sobre rivalidades y traiciones. Siempre lo encontré fascinante. Nunca pensé que un día esto me afectaría personalmente, dijo, y me di cuenta de que había una profundidad en su conocimiento que no había reconocido antes. Cuéntame más sobre eso, pedí, sintiendo que esa conversación tenía el poder de unirnos aún más. Tal vez podamos encontrar una conexión. Él dudó, pero luego comenzó a compartir historias de su infancia, de cómo su abuela frecuentemente contaba sobre la riqueza y el dolor que rodeaban a las antiguas familias de la ciudad. Hablaba con pasión, y yo percibía que, detrás de su vida de empleado, había un artista soñador que quería más de lo que el mundo le había ofrecido. Siempre quise ser artista, pero la vida me llevó por otro camino, reveló Miguel, sus ojos perdidos en recuerdos. Las expectativas eran altas, y al final abandoné mis sueños. Yo entiendo eso, dije, sintiendo una conexión profunda. También enfrenté expectativas y presiones que muchas veces me dejaron sola. A veces, siento que soy solo una fachada, una mujer de negocios exitosa, pero por dentro, bueno, por dentro es una lucha constante. Él me miró,
y vi empatía en su mirada. Tal vez, mientras desentrañamos este misterio, también podamos descubrir más sobre nosotros mismos, sugirió, y la idea de compartir nuestras vulnerabilidades me parecía reconfortante. Sí, concordé, sintiendo que estábamos en un punto de inflexión. Necesitamos enfrentar esto juntos, Miguel. No importa lo que encontremos, debemos ser honestos el uno con el otro. Te lo prometo, dijo, y en ese momento, sentí que habíamos formado una alianza inesperada. El pasado y el presente se entrelazaban, y la pintura, con sus secretos, ahora era más que un objeto de arte, era un símbolo de nuestra jornada compartida. Mientras permanecíamos allí, ante la pintura, sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez, no me sentía sola. Juntos, éramos más fuertes, listos para enfrentar no solo los fantasmas del pasado, sino también los desafíos del futuro. La luz suave del atardecer entraba por la ventana del ático, creando un juego de sombras y luces en las paredes llenas de telarañas. El olor a madera envejecida y polvo dominaba el ambiente, mientras miraba a Miguel, que estaba agachado frente a un gran baúl cubierto por un paño polvoriento. La atmósfera estaba tensa, un manto de ansiedad y expectativa flotaba en el aire. Ese ático, que siempre consideré solo un depósito de cosas olvidadas, ahora parecía ser el escenario de una revelación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Sofía?, preguntó Miguel, su voz un poco titubeante. Estaba visiblemente nervioso, y no podía culparlo. Después de todo lo que había ocurrido, nuestra relación estaba frágil. Pero la curiosidad que me consumía era mayor que cualquier temor que pudiera sentir. Necesitamos entender lo que esta pintura representa, Miguel. Si hay algo en nuestro pasado que está escondido aquí, no podemos ignorarlo, respondí, tratando de transmitir confianza. Lo que él había dicho anteriormente sobre la pintura y sus símbolos aún resonaba en mi mente. Ahora, la idea de que aquella obra pudiera estar relacionada con un legado sombrío de mi familia me dejaba inquieta. Miguel levantó la tapa del baúl, revelando un contenido que parecía una mezcla de reliquias y recuerdos olvidados. Había ropa antigua, cartas amarillentas y, al fondo, un diario. Mira esto, dijo, sosteniendo el diario con cuidado, como si fuera un tesoro raro. Es de mi abuela, murmuré, la voz fallando un poco. Tomé el diario de sus manos y comencé a hojearlo. Las páginas estaban desgastadas, pero la caligrafía era elegante y fluida. Debes saber que algunas verdades pueden ser difíciles de tragar, comentó Miguel, observándome atentamente. Miré hacia él, sintiendo la intensidad de su mirada. Había una mezcla de comprensión y preocupación en su rostro. Estoy lista, afirmé, aunque en el fondo, una parte de mí temblaba. Necesito saber. Comencé a leer en voz alta, las palabras fluyendo como un eco del pasado. Mi querido diario, hoy cumplí un año más de vida y la soledad me envuelve como un manto pesado. Mi familia no entiende mi pasión por el arte, y el amor que siento por un hombre que no puede ser mío es un secreto que cargo en mi corazón. Pausando, miré a Miguel. Estaba tan absorto en la lectura que no se daba cuenta del efecto que aquellas palabras estaban causando en mí. ¿Un amor prohibido?, murmuró Miguel, rompiendo el silencio. Eso suena muy dramático. Sí, y parece que es algo que corre por nuestras venas, respondí, sintiendo una conexión con esas palabras. Si mi abuela amaba a alguien que no era aceptado, eso podría explicar muchas cosas. Continuamos leyendo, cada página revelando más sobre su vida, sus esperanzas y desilusiones. Ella menciona traiciones familiares, Miguel. Eso significa que había secretos que no fueron contados, y que pueden habernos afectado de alguna manera. Las palabras se volvían pesadas, y a cada nueva revelación, sentía un peso acumulándose en mi pecho. Miguel tomó una página que estaba casi rasgada. Mira esto, dijo, sus manos temblando ligeramente mientras me la mostraba. Ella dibujó algo aquí. Un símbolo que parece similar al de la pintura. Me incliné para mirar. El dibujo era una espiral intrincada, con pequeños trazos que parecían formar un lenguaje antiguo. ¿Qué crees que significa esto?, pregunté, mi corazón acelerándose. Quizás la pintura sea más que solo una obra de arte.
Puede ser un mapa o una guía para algo que ella estaba intentando proteger, respondió Miguel, la emoción en su voz creciendo. Necesitamos descubrir qué representa este símbolo. Asentí, sintiendo que finalmente estábamos haciendo progresos. Vamos a anotar esto y compararlo con los otros símbolos que encontramos en la pintura. Si tu abuela estaba escondiendo algo, tal vez podamos descubrir qué es. Miguel asintió, y juntos comenzamos a catalogar lo que ya sabíamos. El ambiente estaba pesado, pero la sensación de que estábamos a punto de descubrir algo monumental nos mantenía alerta. A cada nueva página leída, el diario se convertía en una ventana al pasado, y las palabras de mi abuela comenzaban a entrelazarse con la historia de Miguel y la mía. Mira esto, dijo él, nuevamente emocionado. Ella menciona un lugar, un antiguo castillo que pertenecía a nuestra familia. Puede que ese lugar aún exista, y que tengamos que ir allí para entender la verdad. ¿Un castillo?, pregunté, la idea sonando casi absurda. En realidad, esto es un poco romántico, ¿no crees? ¿Un castillo escondido y un amor prohibido? A veces, la realidad supera la ficción, Sofía. ¿Y si la pintura es, de hecho, un mapa que conduce a ese lugar? Necesitamos investigar esto, insistió Miguel, la determinación en su mirada contagiándome. Tienes razón. No podemos dejar que esto quede en el aire. Vamos a descubrir la verdad, por más difícil que sea, declaré, sintiendo que ese momento estaba cambiando la dinámica entre nosotros. No éramos solo un empleador y un empleado, éramos cómplices en una búsqueda de respuestas que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. En ese momento, me di cuenta de que la conexión entre nosotros se estaba profundizando. Miguel no era solo un ex empleado, se había convertido en un aliado, alguien que me comprendía de una manera que no esperaba. La vulnerabilidad que compartíamos se convertía en un lazo fuerte, y la idea de un amor prohibido de mi abuela estaba comenzando a hacerme cuestionar lo que realmente quería para mi propia vida. Continuamos nuestra investigación, y la noche se acercaba. La luz del ático se volvía cada vez más tenue, pero nuestra determinación solo aumentaba. Decidimos que, a la mañana siguiente, iríamos al lugar mencionado en el diario, en busca del castillo y demás pistas que pudieran llevarnos a la verdad. ¿Estás lista para esto?, preguntó Miguel, su voz suave, casi como un susurro. Sí, estoy lista, respondí, sintiendo una ola de coraje lavar sobre mí. ¿Y tú? Estoy más que listo. Esto puede ser la oportunidad que estaba esperando para reconectarme con el arte, con la historia. Y, más importante, contigo, dijo, sus palabras cargadas de significado. Su mirada me hizo sentir una mezcla de emociones, y me di cuenta de que esta jornada no solo era sobre el pasado, sino también sobre lo que estábamos construyendo juntos. Esa noche, al salir del ático, sentí que mi mundo había cambiado. No solo por la revelación sobre mi familia, sino también por la nueva conexión que se estaba formando con Miguel. El misterio de la pintura y del pasado ahora nos unía, y la sensación de que estábamos a punto de descubrir algo grandioso nos impulsaba. Mientras cerraba la puerta del ático detrás de mí, lancé una última mirada a ese espacio cargado de historias no contadas. Estábamos apenas comenzando a desentrañar lo que estaba oculto en las sombras, y apenas podía esperar para descubrir la verdad que nos esperaba. Tan pronto como salí de la tienda de antigüedades, aún inmersa en la información que obtuvimos, una ola de adrenalina recorrió mi cuerpo. El especialista en arte había confirmado que la pintura era auténtica, pero su advertencia sobre la maldición que la acompañaba flotaba sobre nosotros como una nube amenazadora. Miguel caminaba a mi lado, su mirada fija al frente, pero podía sentir la tensión emanando de él, al igual que de mí. ¿Crees que hay realmente una maldición?, pregunté, tratando de romper el silencio que nos envolvía. Él dudó, mirando las vitrinas de las tiendas que pasábamos, pareciendo más perdido en sus propios pensamientos que en cualquier otra cosa. Finalmente, respondió, no lo sé. Pero, con todo lo que ya ha sucedido, sería ingenuo no considerar la posibilidad. Estuve de acuerdo, pero la inquietud dentro de mí no se disipaba. Había una extraña sensación de que estábamos siendo observados. Cuando miré hacia atrás, no vi nada, solo la calle tranquila e iluminada por las luces de la ciudad.
Pero la sensación persistía. ¿Crees que deberíamos llevar esta pintura a un especialista en restauración? Sugerí, tratando de concentrarme en lo que podíamos hacer a continuación. Sí, puede ser una buena idea. Pero necesitamos tener cuidado, dijo Miguel, su tono serio haciéndome dar cuenta de que él también era consciente de la gravedad de la situación. Continuamos caminando, y mientras me perdía en pensamientos sobre la pintura y lo que podría significar para nosotros, noté que Miguel estaba más distante que antes. ¿Qué no me estaba diciendo? La idea de que él pudiera tener sus propias motivaciones para estar involucrado me dejó inquieta. Miguel, ¿qué piensas realmente sobre todo esto? Pregunté, esperando que se abriera más. Él se detuvo por un momento, su expresión cerrada. Luego, respiró hondo y dijo, solo quiero entender qué está pasando. Y, honestamente, esto me recuerda a algo que me gustaría haber dejado atrás. ¿Qué quieres decir? Indagué, curiosa. La pintura, los secretos, tu familia. Es como si estuviéramos sumergiéndonos en un laberinto sin saber a dónde nos llevará. Dudó nuevamente, y pude ver la lucha interna en su mirada. Solo quiero estar seguro de que no nos estamos metiendo en algo que no podemos controlar. Esas palabras resonaron en mí. ¿Realmente estábamos arriesgándonos? Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, y la calle parecía más oscura, más opresiva. Necesitábamos volver a casa, pero no sin antes resolver algunas cuestiones. Vamos a casa. Podemos discutir esto mejor allí, sugerí, tratando de mantener la calma. Miguel asintió, y comenzamos a caminar rápidamente hacia mi mansión. El camino que antes me parecía familiar ahora parecía una ruta desconocida. Tan pronto como llegamos a la entrada, la puerta estaba entreabierta. Un frío en el estómago me dominó. Miguel, ¿dejaste la puerta así? Pregunté, mirándolo con preocupación. Él sacudió la cabeza, y antes de que pudiera decir más, ya estaba empujando la puerta con cautela. Entramos, y de inmediato sentí una ola de alivio al ver que todo parecía normal. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Voy a verificar la sala de arte, dije, decidida. Miguel me siguió, y mientras caminábamos, el silencio era casi ensordecedor. Cuando llegamos a la sala, mis ojos se fijaron en la pintura. Estaba exactamente donde la habíamos dejado, pero una sensación de inquietud me dominó. La sala estaba fría, y una sombra parecía danzar en las paredes, moviéndose como si estuviera viva. ¿Sientes eso? Pregunté, mirando a Miguel. Él asintió, su rostro pálido. Es como si la pintura nos estuviera observando. La inquietud aumentó cuando noté que pequeños objetos sobre la mesa comenzaban a desaparecer. ¿Qué estaba pasando? Era como si la propia casa estuviera reaccionando a nuestra presencia. Sofía, necesitamos salir de aquí, susurró Miguel, pero antes de que pudiéramos hacer cualquier movimiento, escuchamos un ruido proveniente del piso de arriba. Era como si algo se estuviera moviendo. ¿Qué fue eso? Susurré, mi corazón acelerándose. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, dijo él, tirando de mi mano. Decidimos salir de la sala, y mientras bajábamos las escaleras, mi corazón latía al ritmo frenético del miedo. Llegamos al vestíbulo, pero algo hizo que mi cuerpo se detuviera. Una carta estaba sobre la mesa, visiblemente fuera de lugar. Miguel, la carta, murmuré, acercándome. Él se volvió, su mirada fija en la carta. Con manos temblorosas, la tomé. La caligrafía era elegante, pero el mensaje era claro y directo: el secreto de la pintura está más cerca de lo que imaginas. No confíes en quien está a tu alrededor. Mi estómago se revolvió. ¿Quién había dejado esto? ¿Y qué significaba? Esto no es bueno, Sofía. Necesitamos salir ahora, insistió Miguel, y yo sabía que tenía razón. Pero no podías ampliamente ignorar la carta. Algo dentro de mí quería entender, y esta curiosidad era más fuerte que el miedo. Miguel, espera. No podemos ampliamente dejar esto atrás, dije,
tratando de mantener la calma. Él me miró, y pude ver la lucha en su mirada. No entiendes. No es seguro aquí. Necesitamos ir a un lugar donde podamos pensar. ¿Y si hay algo importante en esta carta? ¿Y si es una pista? Argumenté. Él respiró hondo, claramente frustrado. ¿Qué sugieres? ¿Leer y esperar a que alguien aparezca para atacarnos? Necesitamos encontrar respuestas, Miguel. No podemos dejar que el miedo nos controle. Él dudó por un momento, y luego asintió lentamente. Está bien, pero debemos ser rápidos. Vamos a leer la carta y ver qué podemos hacer a continuación. Me senté en la mesa, con Miguel a mi lado. Desdoblé la carta y la leí en voz alta. Querida Sofía, la pintura que posees es más que un simple objeto de arte. Es un símbolo de un legado que ha sido escondido, un secreto que puede sacar a la luz la verdad sobre tu linaje. Pero cuidado, no todos desean que descubras lo que hay detrás de ella. El pasado es traicionero, y las sombras se mueven cuando menos lo esperas. Confía en quien esté dispuesto a ayudarte, pero desconfía de quien se acerque con intenciones dudosas. Esto es perturbador, murmuré, mi mente girando con las implicaciones. Alguien realmente no quiere que descubra la verdad. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Miguel, su voz tensa. Necesitamos investigar. Si la pintura es realmente el centro de todo esto, no podemos ampliamente escondernos. Debemos descubrir quién está detrás de la carta y qué quieren de nosotros. Él me miró, una mezcla de preocupación y determinación en su mirada. Entonces vamos a hacerlo. Pero debemos ser inteligentes. No podemos dejar que la situación nos controle. Estuve de acuerdo, y mientras planeábamos nuestros próximos pasos, sentí que había algo más en juego que solo la pintura y sus secretos. Era como si nuestras vidas estuvieran entrelazadas en una telaraña de misterios y peligros que necesitábamos desenredar. Aún así, la sensación de que estábamos siendo observados solo crecía, y la tensión en el aire era palpable. Cuando finalmente decidimos salir de la mansión, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Qué nos aguardaba afuera? ¿Y quién más estaba al tanto de todo esto? Tan pronto como cruzamos la puerta, una sombra se movió en la esquina de mi campo de visión. Miré rápidamente, pero no vi nada, solo la oscuridad de la noche. Miguel también lo notó, y su expresión indicaba que sentía lo mismo. ¿Viste eso?, pregunté, mi voz baja y temblorosa. Sí, pero no podemos dejarnos intimidar. Necesitamos encontrar respuestas, respondió, su determinación reavivando mi propio espíritu. Y así, con el peso de la carta en mi bolsillo y la incertidumbre sobre nosotros, partimos para enfrentar lo desconocido. La atmósfera en la sala en la que me encontraba estaba cargada de tensión. Miguel y yo nos habíamos reunido en un pequeño café, lejos de la mansión que ahora parecía más un laberinto de secretos. La suave luz de las lámparas colgantes sobre nosotros creaba un ambiente acogedor, pero no podía sentirme cómoda. La urgencia de la situación y el tumulto de las emociones aún burbujeaban en mi interior. Lo que estaba en juego era más que solo una pintura, era la verdad que pulsaba en cada símbolo de aquella obra antigua, y la conexión que no había percibido hasta entonces. Miguel, comencé, la voz más baja de lo habitual. Necesitamos entender qué está pasando. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Ese hombre que nos siguió, y las cosas que están desapareciendo de mi casa, todo esto está ligado a la pintura, y tú lo sabes. Él me miró, sus ojos profundos reflejando una mezcla de vacilación y determinación. Sofía, no sé si estoy listo para esto. Lo que hemos descubierto hasta ahora es aterrador. Y yo, bueno, no soy la persona adecuada para ayudarte. Solo soy un ex empleado. Eres mucho más que eso. Conoces la pintura mejor que yo, y tenemos un objetivo en común. Necesitamos desentrañar esto no solo por nosotros, sino por nuestras familias. Si hay un secreto, debe ser revelado. Miguel suspiró, su expresión suavizándose. Tienes razón. Solo, no quiero que te lastimen.
La preocupación en su voz me tocó, y por un momento, vi más allá del ex empleado que había despedido. Era un hombre que cargaba sus propias batallas, sus propias heridas. Nos vamos a proteger, Miguel. Juntos. Ahora, vamos a tu casa y buscaremos el diario. Puede ser la clave que necesitamos. La idea de volver a la mansión me puso nerviosa, pero la necesidad de respuestas era mayor. Tan pronto como llegamos, la atmósfera pesaba sobre mí como una neblina. La casa estaba en silencio, y la luz de la luna se filtraba por las ventanas, creando sombras que danzaban en las paredes. Vamos al ático, sugerí, tomando a Miguel de la mano hasta la escalera que conducía al espacio polvoriento. Con cada escalón, el sonido de nuestro movimiento resonaba, como si la casa estuviera atenta a lo que estábamos a punto de descubrir. Tan pronto como llegamos al ático, la visión era de desorden. Cajas apiladas, muebles cubiertos por sábanas blancas y una fina capa de polvo que parecía guardar secretos. El diario de mi abuela debe estar aquí en algún lugar, murmuré, comenzando a revisar las cajas. Ella siempre guardaba todo lo que era importante. Miguel se unió a mí, abriendo una caja que parecía más antigua. Sofía, mira esto. Sostenía un cuaderno polvoriento, que inmediatamente llamó mi atención. Creo que este es el diario. Con las manos temblorosas, tomé el diario y soplé el polvo que cubría la tapa. El olor a papel envejecido y tinta desvanecida me envolvió. Leamos, dije, abriéndolo con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, y la caligrafía era delicada, casi artística. ¿Quieres leer en voz alta?, preguntó Miguel, observándome con interés. Claro, respondí, señalando la primera entrada. Aquí dice: la pintura que guardamos en nuestra familia es más que una obra de arte. Es un símbolo de amor y dolor, y los secretos que esconde pueden destruir o unir nuestros destinos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna al escuchar esas palabras. Miguel también parecía afectado. Esto es mucho más serio de lo que pensábamos, dijo, los ojos fijos en el diario. ¿Qué más está escrito? Continué leyendo, y a medida que las palabras tomaban forma, la historia de mi abuela se desplegaba ante nosotros. Habla sobre un amor prohibido, y traiciones. Parece que la pintura estaba en el centro de un conflicto entre familias. Miguel frunció el ceño. Eso explica la conexión entre las familias. Si la pintura era tan importante, tal vez fue lo que llevó a esta rivalidad. ¿Y si es verdad?, pregunté, la ansiedad creciendo. ¿Y si esta rivalidad sigue viva? Él se acercó, sus ojos serios. Necesitamos descubrir más. ¿Qué más está escrito? Pasé más páginas, cada vez más intrigada. Una entrada llamó mi atención: la verdadera historia detrás de la pintura es un misterio que, si no se resuelve, puede llevarnos a la ruina. Lo que está escondido detrás de su superficie es algo que debemos proteger a toda costa. Proteger a toda costa, repetí, reflexionando sobre las consecuencias. Eso significa que había personas que harían cualquier cosa para poseerla. Miguel asintió, el semblante tenso. Necesitamos descubrir qué está escondido. La pintura puede estar llevándonos a algo más grande. Sigamos, sugerí, pasando más páginas. Pronto encontramos una ilustración que acompañaba las anotaciones. Era un dibujo de la pintura en sí, pero había símbolos a su alrededor que nunca había notado antes. Estos símbolos parecen extraños. Los vi antes, dijo Miguel, su voz cargada de emoción. En ese libro sobre el arte de su familia, cuando estudié sobre la pintura. Tienen un significado oculto. ¿Sabes lo que significan?, pregunté, la expectativa creciendo. Miguel dudó, pero finalmente dijo: sí, están relacionados con un legado sombrío que involucra a ambas familias. Lo que mi familia esconde, y lo que tu familia hizo para proteger ese secreto, puede ser la clave para entender todo esto. La tensión aumentaba entre nosotros, pero también había una sensación de propósito. Entonces, tenemos que descubrir más sobre estos símbolos. Lo que representan y cómo se conectan a nuestras historias.
Miguel asintió, y juntos comenzamos a buscar más referencias en el diario. Cada página que pasábamos era como abrir una puerta a un pasado oculto, lleno de secretos y mentiras. Aquí, exclamé, encontrando una anotación que hablaba sobre un lugar específico. Menciona un antiguo archivo en la ciudad. Puede contener documentos sobre la pintura y las familias. Entonces, debemos ir allí, dijo Miguel, la determinación en su voz. La idea de visitar un archivo histórico me dejó nerviosa, pero la certeza de que estábamos en el camino correcto me impulsó. Sí, vamos. Necesitamos entender todo esto. No podemos dejar que el miedo nos controle. Él sonrió levemente, un brillo de esperanza en sus ojos. Juntos, podemos descubrir la verdad. Y quién sabe, esto puede ayudarnos a liberarnos del pasado. Con el diario en mano y una nueva determinación, sabíamos que la jornada apenas comenzaba. ¿Qué más podríamos encontrar? Los secretos que la pintura y nuestras familias guardaban podrían ser mucho más profundos e impactantes de lo que imaginábamos. Y, al mismo tiempo, la conexión entre nosotros se volvía cada vez más fuerte, un hilo invisible que nos unía en busca de la verdad. Sentada a la mesa de un pequeño café en la esquina de la calle, observaba a Miguel mientras él movía nerviosamente su taza de café. El ambiente estaba envuelto en un silencio incómodo, roto solo por el tintinear de tazas y el murmullo distante de conversaciones. La suave luz que entraba por las ventanas iluminaba su rostro, pero no podía ocultar la tristeza en sus ojos. Parecía tan diferente del hombre que conocí en mi mansión, lleno de vida y energía. Ahora, parecía un poco perdido, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Miguel, comencé, intentando romper el silencio. Siento que necesitamos hablar sobre la pintura. Levantó los ojos, y noté una sombra de vacilación en su mirada. Sofía, yo. No sé si es una buena idea. Me despidieron. No quiero causar más problemas. No se trata de eso. Yo, no puedo dejar de pensar en lo que dijiste antes de irte. Mencionaste que había algo más sobre la pintura, algo importante. Necesito saber qué es, insistí, sintiendo una mezcla de curiosidad y ansiedad. Suspiró, claramente luchando con sus emociones. Esa pintura, no es solo una obra de arte. Hay símbolos en ella que pueden estar conectados a un legado sombrío en tu familia. ¿Legado sombrío?, pregunté, intrigada. ¿Qué quieres decir con eso? No debería haber dicho nada. Es solo una teoría, una hipótesis basada en algunas cosas que he oído a lo largo de los años. Pero no quiero que te involucres más de lo que ya estás. Esto puede ser peligroso. ¿Peligroso?, repetí, la adrenalina comenzando a circular en mis venas. No puedes decirme eso y esperar que simplemente me aleje. Necesito entender. Y tú también. Vaciló nuevamente, pero había una llama de determinación comenzando a brillar en sus ojos. Siempre soñé con ser un artista, ¿sabes? Pero las expectativas sociales me atraparon. Tuve que dejar eso de lado. Lo que estás enfrentando ahora, esta presión, es algo que conozco bien. Sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿Soñaste con ser artista? ¿Por qué nunca seguiste ese sueño? ¿Por qué necesitaba trabajar? Mi familia no tenía dinero para mantenerme mientras intentaba encontrar mi camino. Y, bueno, el arte es visto como un lujo, no como una necesidad. Así que me conformé. Pero eso no significa que no haya herido una parte de mí, confesó, sus ojos reflejando una tristeza profunda. Había una vulnerabilidad en Miguel que nunca había notado antes. Era un hombre fuerte, pero ahora, frente a mí, parecía tan frágil como yo. Entiendo. La presión de mantener una imagen pública es pesada. A veces, siento que soy solo una fachada, una mujer fuerte que todos esperan que sea, pero por dentro, estoy luchando contra la soledad. Soledad, repitió, pensativo. Es una sensación extraña, ¿no? Estar rodeado de personas y aún así sentirse tan aislado. Sí, afirmé. A veces,
parece que estoy rodeada de personas que no pueden ver más allá de mi riqueza y de mi éxito. Nadie realmente se importa con quién soy de verdad. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en mí. ¿Y quién eres tú, Sofía? ¿Más allá del dinero y de la colección de arte? Eso me tomó por sorpresa. Yo, no sé. Soy una mujer que ama el arte, pero también soy alguien que busca significado y conexión. A veces, me pregunto si solo estoy acumulando cosas para llenar un vacío que nunca será llenado. No estás sola en esto, dijo él, su voz suave. Todos nosotros tenemos nuestros propios vacíos. Y tal vez el arte sea la forma más pura de expresar eso. Me quedé en silencio, contemplando sus palabras. Era como si hubiera abierto una puerta a algo que no sabía que estaba ahí, algo que necesitaba ser explorado. ¿Realmente crees que el arte puede curar? ¿Qué puede conectarnos de maneras que las palabras no pueden? Sin duda, respondió él, una sonrisa tímida surgiendo en sus labios. El arte es un reflejo de quiénes somos. Y, si miras la pintura, tal vez encuentres no solo el pasado de tu familia, sino también tu propia identidad. Tienes razón, murmuré, sintiendo una ola de emoción. La pintura representa algo más que solo una pieza de valor. Puede ser la clave para entender mi historia y, de alguna manera, la tuya también. Miguel asintió, y había una nueva determinación en su mirada. Entonces, vamos a descubrirlo juntos. No importa lo que pase, necesitamos enfrentar la verdad. Y, quién sabe, tal vez eso nos ayude a encontrar nuestros propios caminos. Sí, acordé, la adrenalina comenzando a intensificarse. Estoy lista para eso. Necesitamos desentrañar los secretos de la pintura y lo que significa para nosotros. Y, tal vez, al hacerlo, también podamos descubrir más sobre nosotros mismos. Mientras hablábamos, la conexión entre nosotros se volvía más fuerte. Era como si estuviéramos en un campo de batalla, lado a lado, listos para enfrentar lo que viniera. Nunca imaginé que acabaría acercándome tanto a alguien que antes era solo un empleado. Pero, a medida que compartíamos nuestras historias, me di cuenta de que éramos más parecidos de lo que había pensado. Miguel sonrió, y en ese momento, supe que habíamos dado un paso importante. Nos encontraremos mañana temprano en la mansión. Tenemos mucho que descubrir. De acuerdo, respondí, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Y Miguel? Sí, preguntó, mirándome. Gracias por escucharme y por compartir tu verdad. Vamos a descubrir no solo el misterio de la pintura, sino también quiénes somos realmente. Sonrió nuevamente, y eso iluminó su rostro de una manera que no había visto antes. Vamos juntos, Sofía. Estoy aquí por ti, y esto es solo el comienzo. Con esas palabras, salimos del café, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, pero con un nuevo propósito en nuestros corazones. El misterio de la pintura antigua y el legado que llevaba ahora se convertía no solo en un desafío a enfrentar, sino en una jornada de autodescubrimiento que ambos necesitábamos. Volví de la visita al anticuario con un nudo en el estómago. La conversación con el especialista en arte aún resonaba en mi mente, y la idea de que la pintura podría estar maldita me dejaba inquieta. Mientras conducía mi coche hacia la mansión, las luces de la ciudad se mezclaban en la oscuridad de la noche, y apenas podía concentrarme en la carretera. Miguel estaba a mi lado, en silencio, pero podía sentir su presencia como un peso familiar, un recordatorio de que estábamos juntos en esta búsqueda intrincada. Tan pronto como llegué a casa, la atmósfera parecía diferente. La mansión, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía más un laberinto de secretos. Los murmullos de las paredes parecían llamarme, y la pintura antigua en la sala de estar, que antes me fascinaba, ahora me aterrorizaba. ¿Sientes esto?, le pregunté a Miguel, mientras entrábamos. Sí, respondió él, mirando a su alrededor. Parece que la casa está viva. Como si algo estuviera a punto de suceder. Fui hacia la sala de estar y me detuve frente a la pintura. La mirada enigmática de la mujer retratada parecía seguirme, y sentía que había más detrás de esa tela que simple pintura y pinceladas.
La autenticidad de la pintura fue confirmada, dije, tratando de convencerme de que el arte era solo eso, arte. Pero, ¿y si no es solo una pintura? ¿Y si es un símbolo de algo mucho más profundo? Miguel se acercó y se puso a mi lado, observando la obra. ¿Qué crees que representa? No lo sé. El especialista mencionó que hay una historia detrás de ella. Algo que une a nuestras familias, murmuré, tratando de descifrar los detalles de la pintura. Pero, ¿y si esa conexión es más oscura de lo que imaginamos? De repente, escuché un ruido proveniente del pasillo. Un sonido suave, casi como un susurro. Miré a Miguel, y él frunció el ceño, claramente atento. ¿Escuchaste eso? Pregunté, mi corazón acelerándose. Sí, respondió él, haciendo un gesto para que esperara. Esperemos. Nos quedamos en silencio, escuchando los sonidos de la casa. El susurro se intensificó, casi como si se estuviera acercando. Decidí que no podía quedarme parada más tiempo. Vamos a ver qué es, dije, moviéndome hacia el sonido. Cuando llegamos al corredor, la luz de la luna iluminaba las escaleras que llevaban al desván. Creo que deberíamos ir allí, sugerí, y Miguel asintió con la cabeza. Subimos las escaleras, cada paso resonando en la madera antigua. La puerta del desván estaba entreabierta, y el susurro ahora sonaba como una voz, casi familiar. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó Miguel en voz baja, casi un susurro. No tengo idea, respondí, mi mano temblando ligeramente al empujar la puerta. Ella chirrió mientras la abríamos, revelando un espacio polvoriento, repleto de cajas y objetos olvidados. La luz tenue iluminaba la escena, y el aire estaba cargado con un olor a madera y moho. Necesitamos ser cautelosos, dijo Miguel, y yo asentí. Caminé lentamente por el desván, examinando las cajas. Una de ellas llamó mi atención, era un baúl de madera oscura, ornamentado con detalles en oro que brillaban incluso en la penumbra. Mira esto, dije, señalando el baúl. Parece importante. Miguel se acercó y, juntos, comenzamos a abrir el baúl. La tapa chirrió, y dentro encontramos papeles antiguos, fotos y un diario. Parece que alguien guardó esto durante muchos años, comenté, sosteniendo el diario con cuidado. Miguel tomó el diario y comenzó a pasar las páginas amarillentas. ¿Qué dice aquí?, preguntó, mientras yo me inclinaba para mirar. No lo sé aún, respondí, ansiosa. Vamos a leer. A medida que Miguel leía en voz alta, las palabras comenzaron a contar la historia de mi abuela, revelando detalles sobre su vida que nunca había conocido. Hablaba de un amor prohibido, de traiciones que marcaron nuestra línea familiar y de una lucha silenciosa para proteger el legado de la familia. Esto es increíble, murmuré, fascinada. Ella estaba involucrada con la pintura. Estaba tratando de proteger algo valioso. El diario contenía un mapa con lugares que parecían importantes, y uno de los símbolos en la pintura estaba dibujado a mano cerca de uno de los lugares. Miguel dejó de leer y me miró. Necesitamos investigar esto. Las pistas pueden estar conectadas de alguna manera a la pintura. Sí, asentí. Pero tenemos que tener cuidado. La última cosa que quiero es que alguien descubra que estamos aquí. Continuamos explorando el desván, y a cada caja que abríamos, más secretos parecían emerger. Había cartas, fotos antiguas e incluso una pequeña caja de joyas que parecía haber pertenecido a mi abuela. Estas piezas son hermosas, comenté, sosteniendo un collar delicado. Ella debió ser una mujer fuerte. Lo era, dijo Miguel, admirando las joyas. Y parece que también estaba rodeada de misterios. Después de examinar el contenido, decidimos bajar. Necesitamos un plan, dije mientras bajábamos las escaleras. Si la pintura está relacionada con un legado sombrío, necesitamos descubrir qué significa eso para nosotros. Estoy de acuerdo, respondió Miguel. Pero primero, necesitamos saber más sobre la autenticidad de la pintura. Necesitamos visitar el museo y ver si tienen información sobre la obra. Buena idea, dije,
sintiendo un nuevo impulso de determinación. ¿Y si encontramos otra pintura igual, eso puede confirmar que la que tenemos es verdadera? Tan pronto como salimos de la mansión, la noche estaba tranquila, pero sentía una tensión en el aire. El camino hasta el museo parecía más largo de lo habitual, y la sensación de que estábamos siendo seguidos comenzó a inquietarme nuevamente. Miré a Miguel, que parecía tan concentrado como yo. ¿Crees que alguien nos está observando?, pregunté, tratando de esconder mi miedo. No lo sé, respondió él, mirando hacia atrás. Pero será mejor que estemos atentos. Llegamos al museo, y el ambiente era silencioso, casi solemne. Las luces iluminaban las obras de arte, y la atmósfera parecía impregnada de historias antiguas. Vamos a buscar al curador, dije, llevando a Miguel conmigo. Entramos en la sala principal, donde varias obras estaban expuestas. El curador, un hombre de mediana edad con gafas, estaba organizando algunas piezas en una mesa. Disculpe por interrumpir, dije, acercándome. Necesitamos información sobre una pintura antigua. Claro, respondió él, colocando las manos sobre la mesa. ¿Qué pintura? Miguel y yo intercambiamos miradas, y yo describí la pintura antigua que poseía. El curador frunció el ceño mientras escuchaba. Esa pintura es bastante conocida. Tiene una historia rica y compleja. ¿Podrías contarnos más sobre eso?, pregunté, ansiosa. Él dudó antes de responder. Hay rumores de que esta pintura está ligada a una maldición. Muchas personas que la poseyeron enfrentaron tragedias inexplicables. Mi corazón se disparó. ¿Tragedias? ¿Qué quieres decir con eso? Algunos creen que la pintura trae mala suerte. Es como si estuviera conectada a eventos trágicos que ocurrieron en el pasado, explicó, y no pude evitar la sensación de que estábamos metiéndonos en algo mucho más profundo de lo que imaginábamos. Miguel me miró, sus ojos llenos de preocupación. Debemos ser cautelosos, Sofía. Sí, murmuré, tratando de mantener la calma. Pero necesitamos descubrir la verdad. Si tienes interés, puedo mostrarte una pintura idéntica que tenemos aquí. Es una versión que fue restaurada hace poco, dijo el curador, y mi corazón se disparó. Sí, por favor, exigí, mi curiosidad superando el miedo. Él nos llevó a una sala lateral. Al entrar, fui golpeada por una ola de reconocimiento. La pintura idéntica a la mía estaba expuesta con un brillo sutil. Esta es la versión que perteneció a una familia rival, explicó el curador. Fue restaurada y ahora forma parte de nuestra colección. ¿Estás seguro de que es idéntica?, pregunté, acercándome a la obra. Sí, los detalles son exactamente los mismos. Creemos que ambas pinturas fueron creadas por el mismo artista, respondió, y me encontré en conflicto. Si la pintura que tenía era falsa, ¿qué significaba eso para todo lo que habíamos descubierto hasta ahora? Esto cambia todo, murmuré, mirando a Miguel, que parecía tan pensativo como yo. De repente, un ruido cortó el silencio de la sala, y todos giramos la cabeza al mismo tiempo. Un hombre entró, y su presencia inmediatamente llamó nuestra atención. Era alto, con una expresión intensa y una mirada que parecía evaluar a cada uno de nosotros. Disculpe por interrumpir. La atmósfera en la galería de arte estaba eléctricamente tensa. Las luces brillaban sobre las obras expuestas, pero el brillo no podía disipar la sombra que se cernía sobre mí y Miguel. Estábamos a punto de confrontar al detective que, de alguna manera, se había convertido en una pieza central de nuestro rompecabezas. La ansiedad estaba palpable, y sentía mi corazón latiendo más rápido a cada paso que dábamos hacia la sala de exposiciones, donde estaba programado el encuentro. ¿Estás lista para esto?, preguntó Miguel, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de preocupación y determinación. No estoy segura de si alguna vez estaré lista para esta conversación, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero necesitamos saber la verdad, Miguel. No podemos dar marcha atrás ahora. Asintió, y mientras nos acercábamos a la sala, mi mente se agitaba. ¿Qué esperaba escuchar? ¿Qué sabía realmente ese detective?
Las preguntas se acumulaban, pero había algo de lo que estaba segura: la pintura era la clave para todo. La clave para nuestro pasado, para nuestras familias, para lo que realmente sucedió hace años. Cuando finalmente entramos en la sala, encontré al detective apoyado en una mesa, con una expresión que transmitía escepticismo y una pizca de frustración. Era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y una postura que exhibía una confianza disfrazada de arrogancia. Al vernos, se enderezó y cruzó los brazos. Estaba empezando a pensar que no vendrían, dijo él, su voz cargada de un tono despectivo. Espero que hayan traído más que solo preguntas. Miguel respiró hondo. Vinimos a buscar respuestas. Sobre la pintura. ¿Qué saben realmente sobre ella? Arqueó una ceja, provocando. Sabemos que estás detrás de ella. Y que está ligada a un crimen antiguo que involucra a nuestras familias, dije, tratando de mantener mi voz firme, a pesar de la tensión. El detective soltó una risa corta y sarcástica. ¿Crimen antiguo? Esa es una manera educada de decir asesinato, ¿no? La pintura no es solo una obra de arte. Lleva consigo un legado de venganza, de traición. Y parece que ustedes están en el centro de eso. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, mi voz casi fallando. Él miró a Miguel antes de continuar. La pintura fue robada de una de mis antepasadas. Y la muerte de mi tatarabuelo está ligada a ella. Fue asesinado por lo que representaba. No solo un objeto de valor, sino un símbolo de poder, un símbolo de control sobre nuestros linajes. ¿Y crees que nosotros tenemos algo que ver con eso?, cuestionó Miguel, con rabia, su expresión endureciéndose. No exactamente. Pero su presencia me dice que la historia se repite. Y que están más involucrados de lo que imaginan. El detective se alejó de la mesa, caminando hacia una pintura que estaba colgada en la pared. Miren esto, dijo, gesticulando. Esta obra puede ser la clave para entender no solo lo que ocurrió, sino por qué aún estamos luchando por ello. Miguel y yo intercambiamos miradas, y sentía que la tensión entre nosotros aumentaba. ¿Y qué sugieres que hagamos?, pregunté, reacia, pero decidida a llegar al fondo de la cuestión. Les sugiero que se unan a mí. Necesitamos desentrañar esta historia antes de que nos consuma. Se volvió, mirándonos. La pintura no es solo un pedazo de tela y pintura. Esconde secretos que pueden cambiar todo lo que creen saber sobre sus familias. ¿Y qué sabes que nosotros no sabemos?, insistió Miguel, su tono más agresivo. Sé que la pintura está ligada a un crimen que rasgó el tejido de nuestros linajes. Y que, de alguna manera, ustedes dos tienen un papel que desempeñar en esta historia. El legado de venganza necesita ser cerrado, y tal vez ustedes sean las únicas personas que pueden hacerlo. El detective se acercó, su mirada penetrante. Pero para eso, necesitamos trabajar juntos. ¿Quieres que confiemos en ti?, dije, un poco incrédula. Estás aquí tras algo que pertenece a tu familia, ¿cómo podemos saber que no estás solo tratando de manipularnos? Entiendo su desconfianza. Levantó las manos en un gesto de rendición. Pero también soy víctima de esta historia. Mi familia ha perdido mucho, al igual que la de ustedes. Si no nos unimos, corremos el riesgo de perderlo todo de nuevo. Miré a Miguel, y vi que él estaba tan confundido como yo. Pero había algo en la voz del detective que me hizo dudar. Un hilo de sinceridad que no podía ignorar. ¿Y cómo podemos estar seguros de que no tiene segundas intenciones?, pregunté, mi voz más baja, casi un susurro. El detective respiró hondo. Porque al igual que ustedes, quiero descubrir la verdad. Y tal vez, juntos, podamos encontrar no solo la pintura, sino también la redención para nuestras familias. Vaciló, pareciendo ponderar sus palabras. La pintura puede ser la clave para un legado de paz, si logramos desentrañar lo que realmente sucedió. Miguel miró hacia mí, y pude ver la lucha interna que enfrentaba. Ambos estábamos reacios a confiar en el detective, pero la urgencia de la situación era palpable.
La pintura no era solo un objeto, era un peso sobre nuestras almas, una carga que se extendía por generaciones. Y si la única manera de liberarnos de este ciclo de dolor y desconfianza era trabajando juntos, tal vez era un riesgo que valía la pena correr. Entonces, ¿y ahora?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio que siguió. ¿Qué sugieres que hagamos? Primero, necesitamos investigar a fondo la historia detrás de la pintura. Hay documentos, testigos y, posiblemente, otros artefactos que pueden llevarnos a la verdad, respondió el detective. Necesitamos reunir todas las piezas del rompecabezas. ¿Y si nos atacan de nuevo?, añadí, la preocupación apoderándose de mí. Nunca estuvo tan claro que hay personas dispuestas a todo para recuperar esta pintura. Ese es un riesgo que todos corremos. Pero la verdad es nuestro mejor escudo. Si logramos juntar todo, podremos no solo proteger la pintura, sino también nuestras vidas, afirmó el detective, su voz firme. Miguel y yo intercambiamos otra mirada. Había una incertidumbre, pero también una creciente determinación. Está bien. Vamos a investigar. Pero lo haremos juntos, y en nuestros propios términos, dije, mi voz más fuerte. Perfecto. El detective sonrió, una expresión que mezclaba alivio y determinación. Entonces, empecemos. La primera pista puede estar más cerca de lo que imaginamos. Sentía que apenas estábamos rascando la superficie de una historia mucho más profunda. Pero ahora, con el detective a nuestro lado, me sentía un poco más confiada. Era hora de descubrir la verdad sobre la pintura y enfrentar los fantasmas del pasado que nos atormentaban. Así, comenzamos a desentrañar los secretos que estaban ocultos en las sombras, sabiendo que cada paso nos llevaría más cerca de enfrentar el legado que nos unía, pero que también tenía el poder de separarnos. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y sabía que no habría forma de volver atrás. La noche estaba densa, y la atmósfera de la mansión parecía cargada de secretos. Las sombras danzaban en las paredes mientras yo y Miguel nos inclinábamos sobre el diario que habíamos encontrado en el ático. Las páginas amarillentas exhalaban un olor a pasado, y las letras, escritas con una caligrafía elegante, revelaban una historia que nunca podría imaginar. Mientras leía en voz alta, mi corazón acelerado, Miguel se inclinaba más cerca, sus ojos fijos en las palabras que desvelaban un legado sombrío de amor y traición. Abuela, sabía más de lo que dejó entrever, murmuré, casi sin creer lo que tenía delante. Estaba involucrada en la protección de la pintura. Pero, ¿por qué nunca habló de esto? Miguel suspiró, sus dedos tocando la página como si intentara absorber la esencia de aquellas palabras. Tal vez fue un peso que prefirió cargar sola. Pero, Sofía, esto puede cambiarlo todo. Necesitamos entender el papel de ella y, sobre todo, lo que sucedió con nuestro ancestro. ¿Nuestro ancestro?, repetí, el eco de la frase resonando en mi mente. La conexión que empezaba a formarse entre nosotros era a la vez intrigante y aterradora. ¿Realmente crees que estamos ligados? ¿Que nuestras familias tienen una historia entrelazada? Parece que sí, respondió Miguel, su tono cargando un mixto de esperanza e incertidumbre. Y si estamos en lo cierto, eso puede significar que tenemos más en común de lo que pensábamos. La idea de que nuestras familias estaban conectadas me fascinaba, pero también me dejaba inquieta. ¿Qué más escondieron? ¿Qué significaba esto para nosotros, ahora que estábamos en medio de un misterio que podría costarnos la vida? Al pasar más páginas, encontré un pasaje que me heló la sangre. Ella menciona un crimen, algo que ocurrió durante la protección de la pintura. Un asesinato que involucró a alguien cercano. Miguel me miró, sus ojos abiertos de par en par, no puede ser una coincidencia. El detective que nos abordó, sabía sobre esto. Necesitamos confrontarlo. ¿Confrontarlo? ¿Y si está del lado equivocado? ¿Y si es una amenaza real?, dije, la inquietud transformándose en un frío en la espina. Necesitamos la verdad, Sofía. No podemos tener miedo. Esto es más grande que nosotros dos. Se trata de nuestras familias y de lo que sufrieron. Necesitamos enfrentarlo y descubrir qué realmente ocurrió.
La determinación en su voz me dio valor. De acuerdo, vamos a encontrarnos con él. Pero necesitamos ser cuidadosos. Si realmente busca justicia, podemos ser aliados. De lo contrario, necesitamos tener un plan. La noche siguiente llegó, y el lugar elegido para el encuentro era una galería de arte, un lugar que debería ser seguro, pero que ahora parecía un campo de batalla. La tensión en el aire era palpable. Mientras esperábamos, no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos descubierto. Miguel estaba a mi lado, y a pesar de la ansiedad, había una extraña tranquilidad en su presencia. Me di cuenta de que la conexión que estábamos formando era más profunda de lo que podría describir. Cuando el detective finalmente llegó, su postura era confiada, pero sus ojos llevaban una tristeza que no pude ignorar. Se presentó, y no pude evitar la sensación de que él estaba tan atrapado en este misterio como nosotros. Sofía, Miguel, comenzó, su voz grave resonando en la galería casi vacía. Agradezco que hayan venido. Necesitamos hablar sobre la pintura. ¿Sabes lo que significa, no?, pregunté, sin disimular la urgencia en mi voz. Sí, y es por eso que estoy aquí. Lo que voy a contarles puede cambiar todo para ustedes. Dudó, como si estuviera sopesando sus palabras. La pintura está ligada a un crimen antiguo, un asesinato que no fue resuelto. Y sus familias están en el centro de esto. Miguel y yo intercambiamos miradas, la tensión creciendo. ¿Qué sabes sobre esto?, preguntó Miguel, con voz firme. El detective respiró hondo, como si se estuviera preparando para revelar un gran secreto. Hubo una rivalidad entre sus familias, una competencia que se transformó en tragedia. El artista que pintó la obra fue asesinado, y su pintura fue considerada maldita. Se cree que trae infortunio a quien la posee. ¿Y quién era ese artista?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Un hombre llamado Vicente. Estaba en el centro de un amor prohibido entre dos familias rivales. Esta pintura simbolizaba la unión que nunca podría ser, y es por eso que su historia es tan trágica. La revelación me hizo revivir. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? No estoy aquí para tomar la pintura. Estoy aquí para ayudar a restaurar la verdad. Mi familia también fue afectada por esta rivalidad. Soy descendiente de Vicente, y mi objetivo es encontrar justicia por lo que pasó. La pintura es la clave para eso. El impacto de la revelación me golpeó como una ola. ¿Eres descendiente del artista? ¿Cómo podemos confiar en ti? Entiendo que es difícil. Pero la verdad es que necesitamos trabajar juntos. La única manera de acabar con esta maldición es descubrir quién fue realmente responsable de la muerte de Vicente y liberar sus almas. Miguel me miró, su mirada llena de determinación. Si esto es verdad, necesitamos unir fuerzas. Pero, ¿cómo podemos saber que no estás jugando un juego doble? El detective asintió, entendiendo la desconfianza. No tengo nada que ganar con esto. Mi única intención es buscar la verdad. Y si eso significa enfrentar los fantasmas del pasado, entonces estaré con ustedes. La conversación se volvió intensa, las preguntas fluyendo mientras tratábamos de entender el papel de cada uno en esta historia. Sentía que estábamos en un punto de inflexión, y la conexión entre los tres se estaba solidificando en una alianza inesperada. ¿Y qué pasa con la pintura?, pregunté, la inquietud volviendo. ¿Dónde está realmente, y qué pasó con ella después del asesinato? La pintura está en su posesión, pero lo que no saben es que existe una segunda versión de ella, posiblemente escondida. Vicente hizo 2 copias, una para cada familia. Se cree que la otra versión contiene pistas sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche. Necesitamos encontrarla. Miguel y yo intercambiamos miradas, la emoción creciendo. ¿Dónde podemos empezar a buscar?, preguntó Miguel. Necesitamos volver a los orígenes. La biblioteca de la ciudad antigua puede tener registros que nos ayuden a descubrir más sobre Vicente, su vida y la historia de la pintura. Y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar la otra versión. Con un nuevo propósito,
Los tres acordamos reunirnos a la mañana siguiente. Lo que había comenzado como una búsqueda individual de respuestas se había convertido en una misión compartida. El pasado se estaba revelando, y la idea de que Miguel y yo éramos, de alguna manera, parte de este legado me dejaba intrigada. Era como si todo se estuviera encajando, revelando un patrón que nunca hubiera imaginado. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi corazón estaba lleno de esperanza. El misterio de la pintura, la historia de nuestras familias, todo esto estaba a punto de ser desvelado. Y, de alguna manera, Miguel y yo estábamos juntos en esta jornada. En la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las ventanas, y la ciudad parecía más vibrante. Estaba determinada y nerviosa al mismo tiempo. Al encontrarme con Miguel y el detective, sentí que estábamos a punto de entrar en un nuevo capítulo de nuestras vidas. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Miguel, con voz firme. Sí, estamos. Y juntos, vamos a descubrir la verdad, respondí, la adrenalina fluyendo por mis venas. Y así, con nuestros destinos entrelazados, partimos en busca de la verdad, sabiendo que la pintura era más que un objeto de arte, era el símbolo de un legado que necesitaba ser restaurado y comprendido. El futuro era incierto, pero juntos, estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que apareciera en nuestro camino.